Buenas tardes con todos. Este es un proyecto audiovisual que estamos teniendo con los chicos de literatura. Mi nombre es Aitana Samaniego. Tenemos también aquí a Anita Palán y a Denis Medina. Somos estudiantes de la carrera de Comunicación y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y el día de hoy hemos querido realizar esta mesa redonda donde toparemos diversos temas, tanto en el aspecto pictórico, literario y cinematográfico con respecto a la semántica y a la estética. Entonces le doy la palabra a Denis y comencemos. Muy buenos días, yo voy a hablar sobre lo que es la semántica pictórica y voy a utilizar como referente a una obra de Varo, de Dolores Varo, que se llama La Tejedora de Verona. A continuación les voy a compartir la pantalla para que puedan apreciar la obra. Okay. En esta obra es una pintura surrealista en la cual se puede apreciar lo que son los excesos como parte de la estética de la artista, y también podemos ver cómo estos excesos se usan para representar lo onírico, los sueños y, y en cierto modo la interioridad y lo verosímil del ser humano. En este caso se podría interpretar que la casa donde se encuentra la tejedora es una metáfora, se podría decir, de lo que es el sueño. Es el ideal del ser humano. Cuando la tejedora está creando su mujer, se podría decir que también se hace una suposición a lo que, referencia a lo que es las ruinas circulares de Jorge Luis Borges, en la cual nos dice que la creación siempre va a ser dictaminada por un Dios, y este Dios también puede ser creado por otro, en este caso por nosotros en los sueños. También se puede identificar esta pintura surrealista por la capacidad que tiene la figura tejida de ver al espectador y comunicarse con él, haciéndolo que se interiorice con, con lo que trata de expresar, que se identifique y que también trate de inmiscuirlo para que se tome como verosímil toda esta creación, en la cual nos damos cuenta de que no todo es lo que parece. Siempre vamos a tener como que una superioridad ante nuestra creación, y a la vez nosotros como creación vamos a ser diminutos con respecto a nuestro creador, y así sucesivamente. A continuación le cedo la palabra a Anita Palón. Muchas gracias, Denis. Bueno, yo me he enfocado en el análisis fílmico. He elegido una película ecuatoriana que se llama Ratas, Ratones y Rateros, que se estrenó en 1999 y el director es Sebastián Cordero. Y un poco para ambientar la película, voy a mostrar el tráiler. Creo que amerita mucho. Entonces pido a Denis que por favor me permita compartir pantalla. Ya, entonces, vamos. Oiga, pana, tengo algo que le puede interesar, brother.
profunda crisis económica y financiera por la que atravesamos, Pipo. ¿Por qué no le interesa comprar un juguetito? Y un diabluras bien puedo hacer si tu locura suele temer. Yo mil diabluras bien puedo hacer. Pero se juegan la vida por 4 reales como si fuera por 4 melones, loco. Robarse algo y pluma y papaya, tiene que tener más ambición, loco. A mí me dicen picante, como el ají bodegueño. ¿Cómo no voy a picar si soy un diablo quiteño? Salud, familia. Bueno, como pudimos apreciar en el tráiler, hay varios aspectos interesantes que tiene esta película. En este caso yo me voy a centrar en el dialecto, en la ropa y en los estereotipos que se mantienen a lo largo del film. Como ustedes habrán escuchado, eh, Ángel, que es el protagonista, como el principal, porque hay otro protagonista que es Salvador. Ángel es guayaquileño y Salvador es quiteño. Entonces, eh, el dialecto que tiene cada uno es muy representativo, ya que Ángel es un delincuente, eh, viene del Guasmo, por así decirlo, y siempre está presente esta diferencia porque Salvador, a pesar de que vive en un hogar humilde, es quiteño, está en la capital, estudia, y hay bastante este contraste de clases, y creo que eso es algo muy marcado en la película, que luego no solo va a ser entre Salvador y Ángel, sino Salvador Ángel contra la clase alta de Quito, de la época. Entonces, eso es algo que está muy presente en la película y que también se evidencia, obviamente, por la delincuencia, que creo que es el hilo narrativo de toda la película. En cuanto a la ropa, creo que es interesante analizar la ropa en especial de Ángel, porque casi en la mitad de la película Ángel siempre lleva una camiseta del Barcelona. Entonces esto no solo demuestra que es de Guayaquil, sino que también tiene una tendencia de hinchada. Y creo que en nuestro país eso es igual algo muy presente porque hay muchas disputas, especialmente entre el Barcelona y en el caso de la Liga, lo maneja de una forma muy sutil. Por último, creo que los estereotipos también se demuestran demasiado, igual cómo se vincula igual con el dialecto, ya que tenemos esta figura del ladrón profesional, por así decirlo, del ladrón que es piloso o es vivaracho, muy marcado. Y está muy bien desarrollado, a mi parecer. Y eso se contrasta bastante con la socialité de Quito, donde está, bueno, se representa más por su prima, que es Carola, que acaba de graduarse, que tiene unos papás que le tienen muy bien acomodada, y con su círculo de amigos. En su círculo de amigos también está su novio, que él también tiene aires de superioridad porque tiene dinero y cree que puede tratar a la gente como quiere, incluso a su novia. Entonces hay muchas disputas de eso, incluso en el género. Entonces es ese contraste. Y un punto importante que me parece que se debe resaltar es que el novio de Carola tiene un amigo que igual es guayaquileño y se nota bastante la diferencia con Ángel, porque hay una parte en la que los dos hablan y a pesar de tener la misma raíz, por así decirlo, se nota la diferencia de clases. Entonces creo que eso es algo muy marcado en la película. Y eso les puedo compartir de ratas, ratones y rateros. Y eso le doy mi palabra a Aitana. Gracias, Anita, por tu intervención. Por favor, Denis, ¿podrías compartir mi poema? Entre que Denis me comparte el poema, les explico lo que voy a tratar el día de hoy. He querido hacer un análisis del poema El viento de Roberto Pessoa.
Y este análisis más que nada se centraría en, en esta especie de máscara poética que se crea alrededor del viento en el poema. Bueno, entonces, para contextualizar un poco, Roberto Pessoa, de acuerdo a la crítica literaria, es uno de los poetas más auténticos dentro de la poesía hondureña y ha sido reconocido muchas veces con distintos premios, como el Premio de Casa de las Américas en 1971, y también, obviamente, ha tenido una trayectoria que hasta el día de hoy sus poemas son analizados. En cuanto al interés que tengo por realizar este análisis semántico-estético con respecto al poema, es analizar la voz lírica en el poema El viento para mostrar en qué medida ésta se constituye como una máscara de una subjetividad lírica, basada obviamente en conceptos de los recursos literarios que se utilizan, como la metáfora, entre otros. Bueno, con respecto a este análisis, creo que es conveniente decir que la influencia de la construcción de la voz lírica abarca todo el poema. Entonces comenzaré leyéndoles el poema en sí, que es El viento. Dice: el viento, quebrado, se queda. Óyelo, mi niño, el viento. No puede erguirse, no puede. Da vueltas hacia la muerte. Se queja ronco y entierra clavadas las uñas. Mientras yo hilo mi propia muerte y algo espero. Entonces, este proceso de enunciación se abre con un adjetivo que podríamos decir que personifica al viento, ¿no? En sí, y le resta una característica propia de su naturaleza, que vendría a ser la fuerza, ¿no? Aquí nos dicen que el viento está quebrado, que se queja. Últimamente nosotros, bueno, mejor dicho, sabemos que el viento siempre se le da una característica de fuerza, una característica de destrucción, a veces una característica natural. En este aspecto, el poema se abre con esta enunciación, dándole un adjetivo que no comúnmente se le otorga al viento. De esta manera comienza a producirse una identificación entre la voz lírica y el viento, en tanto a humanizarlo en este segundo punto, ¿no? Presentando un estado como de fragilidad. Entonces se le da esta característica poco común y también va construyendo en sí la voz lírica. De esta forma, esta situación comunicativa comienza a darse en el texto, bueno, mejor dicho, en el poema, y en cada uno de sus versos y sus estrofas. Hablando ya de la primera estrofa, como lo he dicho, hay esta relación entre el viento, entre la fuerza que pierde, y se va comenzando a analizar la representación del yo lírico. En cuanto al la segunda estrofa, se refuerza en cambio la imagen del viento herido en su condición de ser herido. De esta manera, se puede conocer un poco, se puede argumentar esta forma de implicar la posibilidad de hacer como que el viento debe permanecer arriba o debe buscar una altura, debe como erguirse, ¿no? Y ahí está, obviamente, el viento como una imposibilidad para permanecer vertical, que lo tenemos bien estructurado en esta segunda estrofa. Y obviamente con respecto a buscar esta salida, ¿no? En esta segunda estrofa es el uso del tiempo también presente, si lo podemos ver, que nos da un indicativo de establecer una relación de simultaneidad temporal entre el viento, el ahora y la voz lírica, que es algo muy importante y que en varios de los poemas de Pessoa también se puede evidenciar. Con respecto a la tercera estrofa, este nivel de enunciación se modela, ¿no?, como una respuesta a esta imposibilidad expresada en la estrofa anterior. Y el viento entonces ya está incapacitado para realizar su condición como etérea, ¿no? Y se transforma a través de un procedimiento, podríamos decirlo, metonímico, evocando este acto de rugir, de como este zarpazón que da el viento, como evocando una voz animal en sí. Entonces ya tenemos también estos símiles, estas figuras que nos permiten también ir viendo cómo el concepto de este yo lírico afecta al poema y cómo obviamente
va como enmascarándolo, ¿no? Hay que recordar que la tesis principal de mi exposición era esta como máscara poética que se da en el poema en sí. Entonces, la posibilidad del viento para existir como tal lo hace buscar una salida, como dije anteriormente, y esta transformación puede interpretarse como una característica de la máscara, ¿no? De buscar una salida, de aparentar algo más. Entonces, aquí podemos ver esta característica en sí. Y bueno, en las últimas estrofas igual lo que podemos ver es el hilo temporal del mientras y el entrar del yo poético, ¿no? Mientras yo hilo mi propia muerte. El tema de la muerte vinculado al yo poético eh, y también el tema de la espera. Entonces pasamos de este tema del viento, de características que a veces no se le dan al viento, de cómo este está quebrado, y poco a poco el yo poético se va metiendo en este poema que es muy corto, lo podemos ver. Y al último ya como que se sumerge totalmente el yo poético y adquiere esta máscara, ¿no? Esta máscara de ponernos y no tener que lidiar con la realidad, ¿no? Ahora, algo que me gustaría tratar es la ambigüedad en este poema, ¿no? Porque como bien lo cito, comenzamos con el viento, el yo poético, algunas figuras literarias que también nos ayudan, como las metáforas, los símiles que se ven presentes en el poema, y a veces puede crear esta confusión, ¿no? O sea, esta ambigüedad, que lo que hace más que nada es darle este valor estético. Recordemos que la ambigüedad en sí no es un elemento malo, sino que nos ayuda a despertar esta atención que exige un como esfuerzo de interpretación. Y eso es lo bonito en este poema, ¿no? La estética que tiene nos ayuda, o más bien dicho, eh, nos redirige a intentar interpretarlo y descubrir qué líneas o direcciones de interpretación le podemos dar. Y esto obviamente nos sorprende, ¿no? Entonces aquí podemos ver que la ambigüedad es totalmente informativa y nosotros tenemos que comenzar a tomar algunos aspectos del poema y comenzar a interpretarlos. Entonces creo que aquí vendría la riqueza estética del poema en sí y obviamente analizada desde la parte semántica. Em, Creo que en realidad esto de la ambigüedad, también de la parte del dialecto en esta obra en sí, marca bastante las pautas para en primer lugar, una interpretación con respecto a esto, y otro también darle este sentido, ¿no? Porque, como recordaremos, el dialecto en la obra, en este caso, en el poema, vendría a ser cada una de las significaciones que le podemos dar o que se carga en sí el poema, ¿no? Se carga de nuevos significados de acuerdo con los dialectos que organizan el contexto en este aspecto del poema. Entonces creo que en estos dos elementos de la semántica estética se vinculan bastante bien con respecto al poema planteado y lo podemos analizar obviamente desde la perspectiva esta que les planteé sobre la máscara en, en el poema y cómo Pessoa maneja toda esta gama de significados y uno puede llegar a interpretarlos. Esa sería mi exposición. ¿Les parece si pasamos a algunas preguntas, a tener una interacción con nosotros? Entonces, bueno, la primera exposición fue de Denis y algo que él mencionó es que no todo es lo que parece en la obra que él expuso, ¿no? Entonces, quería saber más que nada esta perspectiva de ambigüedad que puede tener la obra que escogiste y cómo esto obviamente nos hace pensar en que no todo es lo que parece. Ok, déjame compartirte un ratito también. Otra vez la pintura. Y bueno, vamos a observarla de nuevo. Sí, es verdad. No todo es lo que parece y viene en este concepto de ambigüedad porque, como dijiste, nos puede dar diferentes aperturas a la imaginación, a la interpretación, al sentido que nosotros podemos darle a esta obra. Por ejemplo, vemos aquí también a veces un poco de humo que va hacia arriba. No sé si se puede observar bien. Vemos esto y no solo decimos que la mujer está hilándole a su creación, sino también podemos decir que puede ser otro hilo,
otro hilo que va a ir a construir una nueva persona, un nuevo personaje. Ya no solo sería una creación solitaria, sino sería alguien que se va junto a otro y podríamos ya no solo verle con este Dios único que se crea, que crea una sola creación y va dejándola al mundo, sino que la podemos asociar con el relato bíblico, que para que no se encuentre sola, va construyendo otra mientras construye a su creación. También podemos ver que no hay nadie alrededor de este sueño, de este paisaje de sueño, en donde se encuentra la tejedora y puede ser que no los vaya a dejar libres sino a sus dos creaciones o a su sola creación, sino que las hace para que estén con ella, para no sentirse abandonada. Y esas son algunas de las interpretaciones que les puedo dar. No sé tú si es que tienes alguna interpretación que quieras brindar o veas algo que creas relevante. Sí, claro, algo que me llama bastante la atención es que tal vez podríamos interpretarle, ¿no? Como que en realidad esta tejedora no está haciendo una obra, sino que tal vez sea la proyección de la misma tejedora. Entonces, creo que esta podría ser otra de las perspectivas que podríamos tomar como parte de la interpretación y como parte de esta ambigüedad que se ve bastante en esta pintura. No sé, Anita, si tú tal vez tengas algo. Sí, algo que a mí me llama bastante la atención, bueno, son algunas cosas. Primero me llama la atención que esté como puesto en una casa, porque creo que eso en muchos sentidos podría representar nuestro interior y como que lo nuestro, lo que guardamos. Y me llama bastante la atención el contraste que tiene de lo que ella está tejiendo y cómo ella, o sea, lo que teje, esta figura femenina, porque parece femenina, roja, quiere salir por la ventana. Entonces creo que se complementa bastante con lo que dijo Aitana sobre, sobre el interior, que el interior quiere fluir. Y me llama mucho la atención aún más el contraste que hay entre colores, porque adentro de este cuadro, o de este cuadrado, por así decirlo, todo es como que un poco más lúgubre, un poco más oscuro, tiene tonalidades más sepias. Pero afuera de o sea, afuera de esa ventana por donde ella quiere salir, todo es claro. Entonces me parece algo increíble. Y algo que me intriga bastante es que este fluir de conciencia que tiene esta figura de mujer está viéndole al espectador y es algo muy interesante porque el espectador pasa a ser parte de la obra en sí, porque o sea, te está viendo al alma y eso que estamos en una computadora, o sea, me imagino verlo en persona debe ser otra historia. Y esto me hace recuerda un poco también a las meninas. Creo que tiene algunos rasgos de eso, incluso en composición estructural. Eso. Y también haciendo acotación a lo que dijiste del color, la mujer, la figura que está tejiendo es roja y la mujer que la teje es azul, es pálida, es parca, con respecto a ella. Es como que sí, es literal, es la liberación de ella también, se podría tomar a partir de lo que ella está creando. A eso se podría ir lo que dijiste de la ambigüedad, que siempre los elementos van a dejar, en esta estética, los elementos van a dejar libre de interpretación, van a permitir que los veas de diferentes ángulos y siempre encuentres un nuevo punto del cual encontrar un significado. Eso. Claro, y obviamente es muy interesante y es muy grato poder verlo y analizarlo, ¿no? Desde esta parte de la semiótica estética. Ahora, con respecto a ratos, ratones y rateros, Anita, tomando en cuenta este término del idiolecto de la obra, ¿no? Que este juego de diferencias, que vendría a ser este juego de diferencias y oposiciones a un nivel rítmico, que vendría también a equivaler a estas connotaciones que puede dar la obra. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo analizaste este ritmo que va tomando la película y qué connotaciones podría traer? Em, bueno, creo que es muy interesante lo que me preguntas porque tenemos que tomar en cuenta que yo, al menos de esta película personalmente, yo la vi hace una semana. Y prácticamente son 20 años después de su estreno. Entonces creo que es muy necesario
tratar de desvincularte un poco de tu tiempo, o sea, del tiempo actual y tratar de comprender un poco más el tiempo pasado. Em, yo en lo personal creo que la mejor forma de analizar esta película es sí sacándote un poco de los estereotipos, porque en cierto sentido hay cosas que pueden ser comprensibles, no justificables, pero que pueden ser comprensibles para la forma de actuar de los personajes. Por ejemplo, Salvador, que es un chico que tiene, si no estoy mal, 16 años más o menos, vive en un ambiente un poco complicado, tiene una abuela paralítica, su papá es muy agresivo, está en una escuela militar. Entonces, son ese tipo de cosas que también van construyendo el carácter que hace posible que se vaya tejiendo este tipo de historias y que se vaya relacionando las influencias de, porque creo que puede haber mucho ¿cómo explicarlo? Este tema de querer liberarse de algo que te oprime. Y creo que eso va mucho con Salvador. Y él asemeja eso con Ángel, como si Ángel ya estuviera liberado y hace lo que quiera, y hace lo que quiere, pero las consecuencias son terribles. Entonces, él al final logra darse cuenta de eso. Entonces, creo que es muy interesante analizarlo desde esa perspectiva. O sea, no ser tan subjetiva en cuanto a lo que tú crees y como tal, sino ver un poco más del el ámbito humanístico, creo yo. Ya no sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, claro, sí, la respondiste. Y obviamente algo que me llamó la atención solo con ver el tráiler, fueron estas imágenes como que de los ritos que hacen, ¿no? Porque, bueno, recordemos que caminar por la calle en la ciudad podría ser considerado un rito, pero la manera en que ellos lo van expresando, ¿no? En las barras, por ejemplo, la vestimenta del personaje principal, cómo reaccionan a distintos tipos de situaciones y que las podríamos obviamente relacionar con las convenciones sociales de esa época. Es bastante interesante. Ujú. Sí, algo que quería añadir, igual que no lo dije un poco, es el tema de las drogas y de la drogadicción. Creo que es un punto muy interesante para tratar porque creo que en la época o sea, actualmente es un tema tabú aún, pero en la época creo que era peor. Y más que nada, hablando ya de drogas underground, ¿no? O sea, como, porque él fuma bazuco, Ángel fuma bazuco. Entonces, creo que eso es algo muy interesante también de analizar. Más que nada en el sentido de lo que evoca, ¿no? En el espectador. Eso. También a mí algo que me llamó la atención bastante de esta película es la creación que hace de Quito y Guayaquil y las comparaciones que las hace, porque la representación de Quito siempre va a ser del centro histórico, en especial de acá abajo del Cumandá, perdón, yo vivo cerca de aquí, de este antiguo terminal, cómo era, cómo lo representa y cerca de ahí el basurero que había, donde se va Salvador con sus amigos a practicar el tiro. Y Ah, después, cuando se van a Guayaquil me parece, y el contraste tremendo porque no te representa sí, Guayaquil tan parco, sino un poco más liberal que de lo que es acá Quito. Eso, creo que también esa película ha jugado bastante bien con estas comparaciones sí, entre la identidad de la costa y la sierra. sí, y en lo personal, a mí, al menos aquí conozco Guayaquil, pero he vivido toda mi vida en Quito. Sí se me hizo un poco complicado determinar en qué lugares estaba, porque son 20 años, yo nací en el 99, entonces sí se me hizo un poco complicado ver, o sea, igual pregunté a mis papás y todo, y hasta a ellos se les hacía un poco complejo. Pero concuerdo mucho contigo, y es muy interesante también cómo muestran a Guayaquil. O sea, por eso digo que hay un contraste muy evidente. Y a mí me impresiona porque a mí me encanta, bueno, yo conozco la parte bonita de Guayaquil, pero sí, a mí sí me gusta Guayaquil, pero creo que incluso como experiencia podría ser muy interesante, hasta para dar un contraste actual. Y bueno, creo que podemos seguir con Aitana, con su tema. Em, bueno, a mí me ha llamado bastante la atención
recientemente aprendí, que es la adjetivación impertinente, que es justo, es cuando dice queja ronca. Eso me ha parecido muy interesante. Creo que me voy a quedar exactamente con ese verso, porque creo que ese es el objetivo de la adjetivación impertinente, ¿no? Darte este contraste demasiado interesante, que tú te quedas, o sea, pensando, ¿no? Una queja ronca. O sea, ¿cómo se le ocurrió eso a alguien? Entonces me ha parecido muy interesante. Y también creo que el tema del viento lo aborda de una forma diferente a lo que comúnmente se hace, como tú lo dijiste. Y me llama la atención porque yo también en algún momento que escribí o escribía más poesía, sí usaba mucho esto del viento y nunca lo había como que planteado de esta forma, como que un poco más, em, no sé, que está presto a que se lo puede dañar. Entonces eso me parece muy interesante. Y eso. Sí, claro. Con respecto a la obra, me gustó mucho lo que dijiste sobre esta adjetivación impertinente. Es cierto. Y, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Que el viento, muchas veces tenemos esta imagen de que el viento es fuerza, de que el viento es libertad, y vienen a decirnos que el viento está quebrado en una primera instancia, ¿no? Que obviamente podríamos relacionar que el viento se queja, pero que el viento esté quebrado ya es como que nos ponen en otra perspectiva, ¿no? Y algo que me gusta mucho de este poema es que a medida que este como mensaje del viento se va combinando con el yo lírico, como que se va complicando un poco, ¿no? Pero nos hace entrar en este proceso de autorreflexión. Podríamos decir, quién sabe, ¿no? Cuando en el aspecto interpretativo, cuando dice quebrado, se queja, óyelo mi niño el viento. Ese óyelo mi niño podría ser la representación del yo lírico en su infancia. O sea, uno puede tener este tipo de interpretaciones bastante buenas, creo yo, con respecto a este poema. Y, y ya digo, o sea, los niveles que tiene este poema nos permiten una interpretación y obviamente Pessoa utiliza muy bien la ambigüedad eh, para que se pueda dar una interpretación buena, ¿no? Para que el lector tenga que decir, ok, entonces el yo lírico es esto o el yo lírico es del otro, el tema en sí es el viento, es la muerte, es la misma persona, es del autor. Entonces, creo que es algo muy bueno de este poema, ¿no? Que es como que el mensaje estético en sí es esta transgresión de lo que se podría decir que es algo general. Esto no es algo general, esto es algo que trasciende eso y que nos permite obviamente tener varias perspectivas. Y por eso me parece un poema bastante bueno para el análisis. No sé qué opinas, Denis. Perdón. Bueno, a mí me gusta bastante esta última estrofa en la que dice, mientras yo hilo mi propia muerte y algo espero. O sea, es como que ya como que toma las riendas de lo que él quiere hacer, pero a la vez está a la espera de lo que suceda. Está en un constante oxímoron, se podría decir, dentro del poema en lo que se supone que ya toma sus riendas, pero también espera algo y no sabe qué hacer, se contradice a la vez, pero ya nos da un significado y creo que es algo muy humano porque quiere que nosotros sigamos, pero siempre vamos a estar en el constante qué dirán o el constante qué pasará si. Y lo toma muy bien y lo representa genialmente, perdón por la palabra, pero lo representa de una manera magnífica aquí, esta naturalidad del ser humano que es tomar sus decisiones, pero a la vez basarse en lo que se espera de él. Claro, o sea, ahorita me quedo con algo que dijiste y que creo que se podría decir como que es otro tipo de interpretación, que es esta parte del humano. Entonces, en la explicación que di anteriormente, dije que como que al viento se lo trata de humanizar, ¿no? O sea, si podemos ver en todo el poema, es como que en primero se refieren al viento como hablándole, ¿no? En primera instancia. Y después, obviamente, le va diciendo
que él da vueltas al mundo, hacia la muerte, el concepto de muerte unido al viento y obviamente unido a la voz lírica. Creo que es algo que tiende a humanizar bastante el concepto en sí. Y sí, o sea, me parece bastante interesante lo que acabas de decir sobre esta parte de lo humano que se podría estar expresando en el texto. Y sí, Pessoa tiene unos poemas dignos de interpretación, podríamos decirlo así. Entonces, creo que ahorita tal vez podrías dejar de compartir pantalla. Bueno, esta ha sido nuestra mesa redonda. Esperamos les haya gustado bastante. Obviamente requerimos de que nos dejen sus comentarios en la parte de abajo de los temas que tratamos, cuáles les interesaron más, o los puntos de análisis, y obviamente para saber en lo que podemos mejorar o qué les gustó también. Y eso, no sé si quieran despedirse también ustedes, chicos. Sí, yo más que nada agradecerles por su compañía, por sus opiniones. Creo que esto es algo muy, muy lindo que podemos seguir haciendo. Eso siempre es algo muy, muy grato, aprender nuevas cosas y descubrir nuevos autores, porque yo no conocía a Roberto Pessoa. Creo que es algo muy bueno. Eso, muchas gracias por vernos. ¿Ya? Yo igual, gracias por vernos y por escucharnos. Y también quiero decir que para que, para que gracias a la semiótica podemos interpretar diferentes cosas en diferentes formas y nos abre un mundo de posibilidades extraordinarios para, para aprender, como dijo Anita, y, y poder mejorar, se podría decir. Eso, gracias por escucharnos y no sé si quieran acotar más. No, creo que nada más. Entonces, eso sería todo. Y hasta la próxima. Este video será colgado en nuestra página, en nuestro canal oficial de Papiro. Entonces, los esperamos ahí y esperamos también que nos manden sus comentarios. Hasta la próxima. Bye.